porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Oh gran Buda, mi padre ha fallecido. Por favor, acompáñame y di alguna plegaria para él. Eleva su espíritu para que él pueda ir al cielo. Los brahmanes han realizado rituales, pero considero que tú eres mucho más poderoso. Si tú lo hubieras hecho desde el principio, el espíritu de mi padre de seguro volaría libre de pecado. Ante esta plegaria, Buda respondió: muy bien, de acuerdo, pero antes, por favor, ve al mercado y hazte con unas vasijas de barro y con un trozo de mantequilla. El muchacho, muy contento por el Buda, había accedido a realizar una ceremonia mágica para salvar el alma de su padre. Rápidamente fue al pueblo y obtuvo todo lo que necesitaba. Cuando llegó a donde Buda, éste lo instruyó de la siguiente manera: por favor, pon la mantequilla en uno de los recipientes y estas piedras en el otro. Una vez hecho esto, arrójalas al estanque. El muchacho hizo lo indicado, y los dos recipientes se hundieron, llegando al fondo del estanque. El Buda continuó: ahora coge este palo y golpea los dos recipientes que se encuentran en el fondo del estanque. El muchacho así lo hizo, y los recipientes se rompieron. La mantequilla, por ser más ligera, subió a flote, mientras que las piedras, por ser más pesadas, se quedaron en el fondo del estanque. Entonces el Buda dijo: ahora, sin perder un segundo, ve rápido y llama a los sacerdotes. Coméntales que vengan y que oren y canten para que la mantequilla vaya hacia el fondo y las piedras floten. El muchacho miró al Buda con cara de asombro. Señor, ¿hablas en serio? No puedo esperar que la mantequilla, siendo tan ligera, se hunda y que las piedras, siendo tan pesadas, floten. Esto que dices sería en contra de la ley de la naturaleza. El Buda sonrió y le dijo: aún así, tú piensas que si tu padre ha tenido una buena vida, entonces sus acciones y su legado puede ser tan ligero como la mantequilla. Pero si no fuera así, nada que hagas podría elevarlo. Nadie puede prevenir, ni aun yo, pues nadie puede ir en contra de la ley del karma. Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todas las ediciones de nuestro programa, estamos aquí para llevarle el conocimiento de la cultura gnóstica. Tenemos temas interesantes como todos los domingos que nos encontramos aquí en Radio Latina. Hoy hablaremos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la ley del karma. El karma es muy conocido a través del tiempo. Inclusive nosotros lo utilizamos mucho en nuestro dialecto. Pero queremos conocer qué significa karma, por qué tanto se ha mencionado a través del tiempo este término, ya que tiene un conocimiento muy profundo. A través de las épocas, las culturas orientales, el budismo, inclusive las religiones orientales como el budismo y el hinduismo, han planteado que el karma es una posibilidad que tiene todo ser humano en esta vida cada vez que se porta de una manera equivocada. Para el día de hoy, para este tema, vamos a dialogar con el director de las instituciones gnósticas, que es Elvis Huacho. Elvis, ¿cómo estás? Hola, Aleph, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues un gusto estar nuevamente en tu programa, en Saber Vivir. Y bueno, saludar a todos los amigos que siguen semana tras semana este interesante programa, donde, como pues sabemos, se están vertiendo temas muy importantes, temas interesantes de la cultura gnóstica, y que bien vale la pena pues que todos saquemos un poco de nuestro tiempo para poder aprender cosas que tal vez no sean nuevas necesariamente, pero sin embargo nos invitan a una reflexión profunda sobre la vida. Sí, siempre se habla de este término, ¿no? Del karma, e inclusive lo relacionamos cuando nos portamos mal o cuando nos pasa algo malo. Dicen, ya ves, ese es tu karma.
por ser malo o por portarte mal. Bueno, queremos contigo dialogar este tema, ya que es muy conocido, pero también a la vez ignoramos tal vez a qué se refiere estos términos. Cuando hablamos del karma, ¿a qué nos estamos refiriendo, Elvis? Bueno, sí, esta palabra es interesante. Obviamente pertenece al sánscrito, que es una de las lenguas muy antiguas del Oriente, específicamente de la India, y está asociada justamente su significado a lo que se referiría como la acción y la consecuencia, a la causa y al efecto. Es decir, que toda acción genera inevitablemente una consecuencia, toda causa genera un efecto, y esto se va a explicar ya dentro del terreno de la vida, ¿no? Del desenvolvimiento de la vida de una persona, que todo lo que nosotros hacemos en el mundo, en nuestra vida, en nuestra existencia, definitivamente repercute a un corto, mediano o largo plazo. Ajá. Es decir, que todo lo que uno hace tiene una consecuencia, ¿no? O sea, las acciones de nosotros traen consecuencias en nuestra vida. Entonces, ¿por qué siempre se ha denominado estos términos como algo malo? Quiere decir que es un castigo, entonces. Sí, normalmente se ha asociado la palabra karma, sobre todo, pues ahora como tú vienes explicando, como es una palabra que está de alguna manera en boga, está ya dentro del léxico occidental, la palabra karma, pero lamentablemente se ha asociado a una especie de fatalidad, se ha asociado pues a algo malo, como tú decías, donde tal vez se vea la manera cristiana, que es en la versión occidental, se vea pues como un castigo, o pues digamos a Dios juzgando al ser humano por sus faltas, por sus malas acciones, pero de una forma misericordia, es decir, sin ningún tipo de piedad alguna. Y eso es una concepción que se tiene actualmente del karma, ¿no? Pero en realidad nosotros tendríamos que decir de que el karma es más bien, o podríamos entenderla como una ley de compensación, no como un castigo, no como una fatalidad, sino como simplemente una ley que permite compensar ciertas acciones, pues permite compensarlas por una ley de la naturaleza, donde nada puede quedar suelto, donde ninguna acción puede quedar, vamos a decir, en el aire, sino que necesita obviamente ser compensada, remediada, de manera que lo que hagamos, bueno, o correcto o incorrecto, bueno o malo, definitivamente va a arrastrar una consecuencia, que lo que está buscando es entonces las leyes del universo, de la naturaleza, es compensar, ¿sí? Eso es lo que podríamos así, como de manera introductoria, poner en el tapete a nuestros amigos que nos están viendo. Ajá. O sea, podríamos decir que es una ley, son leyes que nos rigen a nosotros, que son parte del universo, ¿no? O sea, son leyes universales, que no van a cambiar, no van a variar, tal vez si uno crea o no crea. Porque comúnmente uno dice, pero yo no creo en esas cosas, entonces a mí no me afecta. ¿Así funciona esto? Claro, exactamente. Estas son leyes, ya que el universo está gobernado por leyes, hay muchas leyes que rigen el universo y a las formas de vida que en él se establecen, y que lamentablemente, pues diríamos, no somos conscientes de la gran mayoría de estas leyes que nos gobiernan directamente, y nosotros simplemente somos, diríamos, pues instrumentos. Se va desenvolviendo estas leyes y no nos percatamos que se están sucediendo de momento a momento. Por ejemplo, la ley de la gravedad en este momento nos está rigiendo. Ajá. Porque todas las cosas, ¿verdad? Todos los objetos tienden a caer hacia o son atraídos hacia una masa grande, como es en este caso la Tierra, y es una ley que está operando. Y nosotros podemos ser conscientes o no, aceptarlo o no aceptarlo, pero lo cierto y la realidad es que la ley de la gravedad está operando en este mismo momento. Así también se habla de otras leyes de la existencia, que rigen la existencia. Está la ley del destino, la ley del retorno, está la ley del karma, como estamos hablando ahora en este momento. Entonces, la ley cuando uno repite las acciones de la recurrencia, cuando se repiten las escenas de vida en vida, entonces son diferentes leyes.
De manera que esto del karma es una ley que está operando pues en todo el desarrollo del curso de nuestra vida y de nuestras vidas, como vamos a ver ahora, ¿no? Y bueno, entonces como tú decías, lo podemos aceptar o no, creerlo o no creerlo, pero lo cierto es que está funcionando. Ajá. Eso significa que de alguna forma la vida de nosotros, bueno, sí o sí, las leyes nos están rigiendo y de alguna forma nosotros tendremos que entenderlas primero, ¿no? Para poder hacia esas leyes aprender a cumplirlas, ¿no? Porque si nosotros no conocemos qué es lo que nos rigen como seres humanos en este mundo, entonces obviamente no vamos a poder saber cómo cumplir esas leyes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo? Entendemos que es una acción, es una consecuencia, perdón, de nuestras acciones. Ya. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir entendiendo esta ley para entender qué es lo que produce karma, qué es lo que no produce karma en la vida cotidiana de una persona, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la ley del karma es, decíamos, una de las tantas leyes que permiten el orden del universo. Así como normalmente pues en nuestra sociedad, en nuestro mundo, tenemos que basarnos por leyes, normas que permitan una regulación, así pues igual la ley cósmica del karma permite esa regulación, esa estabilidad y ese orden cósmico universal. Bueno, es importante que nosotros conozcamos, diríamos, o sea, nos hagamos conscientes de cómo nos ejerce esta ley, cuál es el modus operandi del karma, para poder de alguna manera estar por encima, para poder, diríamos, trascender esta ley que puede presentarse muchas veces de una manera mecánica para la vida o el destino del ser humano, pero que está también en nuestras posibilidades de poderla trascender, repito, de poderla llevar de una forma positiva, edificante, es decir, saber manejar conscientemente estos procesos, estas leyes, y eso está en las posibilidades humanas. ¿Por qué? Porque a los seres humanos se nos ha entregado algo maravilloso que se conoce como el libre albedrío, es decir, la capacidad de actuar, de poder nosotros ser dueños de nuestras acciones, ser dueños realmente de nuestro destino. Sí lo podemos hacer, podemos estar por encima de todo tipo de influencias o determinismos, pero eso pues requiere obviamente ya lo que hablamos siempre en los cursos de Gnosis, lo que es el despertar de la conciencia, y lograr desarrollar nuestra luz interior, o sea, la conciencia desarrollada, despierta. Solo eso nos podría dar ya la posibilidad de modificar, de trascender lo que es nuestro propio karma. Pero sí se puede, Alex, claro que sí. ¿Qué relación tiene el destino con la ley del karma? ¿Hay una relación directa entre ellos dos? Cuando hablamos del destino, sí, ¿no? Porque comúnmente también se utiliza lo mismo, ¿no? Se dice que existe el destino y hay personas que algunos creen y otros no creen en ese destino, ¿no? ¿Cómo se relaciona el destino con el karma? Bueno, sí, se ha hablado mucho sobre el factor destino. Hay personas que puede ser que también sobre esto se teja una polémica, un debate, si existe el destino, o sea, ya está determinado el destino, o el destino se va construyendo, se va haciendo. Ajá. Podríamos decir que en realidad esto tiene de las dos partes, ¿no? Porque por un lado, obviamente el ser humano hace su destino. Nosotros podemos construir nuestro destino o nuestro futuro también, como se ha hablado. Pero lo cierto es que lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy nos está sucediendo, el contexto, las condiciones, las circunstancias en las que hemos venido a la vida en esta época, desde que hemos nacido, es decir, nuestros padres, nuestra familia, el país, las condiciones económicas, de salud incluso, en las que hemos venido a la existencia, sí han sido de alguna manera determinadas ya previamente por nuestras acciones pasadas o nuestras acciones anteriores a esta misma existencia, anteriores a esta vida. Entonces aquí, para hablar del karma, no podemos definitivamente desligar o no podemos dejar de hablar de esto que se conoce comúnmente como la reencarnación, o como nosotros le llamamos más bien el retorno.
Esto es, o sea que no es la primera vez que nos encontramos en esta vida, sino que ya hemos tenido expresiones, manifestaciones de vida en otras épocas, tiempos pasados, es decir, muchas vidas, muchas existencias anteriores. ¿Y qué sucede entonces? Que si nosotros en este momento, en nuestro presente, actuamos, obramos, vamos a poner el caso que sea, pues que hacemos el bien por el prójimo, ayudamos a las personas, servimos, nos comportamos de una manera efectiva, positiva. Esto obviamente va a generar que a un futuro nosotros, por una ley de acción y consecuencia, vamos a cosechar esas buenas acciones. Entonces nos vamos a conseguir que en un futuro tendremos un destino favorable, un destino apropiado, positivo, buenas condiciones para nosotros mismos. ¿Y esto por qué? Porque en algún momento lo hemos sembrado. Por eso dice un gran refrán, una máxima, que uno cosecha lo que sembró. Claro. Y eso es una gran verdad. Es decir, hoy estamos cosechando lo que sembramos ayer y mañana cosecharemos lo que hoy vayamos a sembrar. Claro, ahí tiene la relación, ¿verdad? Ahí es lo que tú también mencionabas sobre el libre albedrío. O sea, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escoger, ¿no? Por qué camino ir, qué hacer o qué no, o qué dejar de hacer. Entonces, si tenemos nosotros esa potestad, de alguna forma también vamos construyendo nuestro propio destino, ¿verdad? Pero si es así, si cada uno de nosotros va construyendo un destino, tiene un libre albedrío, entonces, ¿cómo se destina? Obviamente, ya nuestros hechos son los que van labrando las cosas, pero tiene que haber un sistema, como tú decías, un modo operandi, para que todo lo que uno aquí vive o hace o siembra, se pueda cosechar. ¿Cómo se da ese aspecto, no? ¿Qué es lo que decide cómo debería cada persona pagar su karma, no? ¿Cómo se da todo eso? Bueno, sí, lo primero es que la persona pueda aceptar, diríamos, en el buen sentido, que lo que hoy está viviendo, lo que hoy le está sucediendo, las circunstancias que hoy lo vienen envolviendo, son definitivamente resultado de, acciones del pasado. Entonces, en ese sentido, uno lo acepta y uno se propone, en todo caso, obrar de aquí en adelante, obrar bien, para que pueda tener un futuro, favorable o positivo. Entonces, hay que aceptarlo, ¿sí? Aceptar lo que hoy estamos viviendo. Y proponernos entonces que vamos a apelar a lo que también la cultura oriental, en la cultura hindú, se habla del término del Dharma, ¿no? ¿Qué es el Dharma? El Dharma es la recta acción, el Dharma es la ley, a favor, el Dharma tiene que ver con el camino recto, con el buen obrar, de manera que una persona cuando se establece dentro de esa línea, cuando empieza a caminar entre los parámetros de las leyes de la armonía, del universo, de las leyes de la naturaleza, se comporta y actúa de una manera correcta, entonces está transitando el camino del Dharma. Y ese camino del Dharma, ese camino recto, obviamente le va a producir o va a generar a que pueda cosechar en un futuro circunstancias favorables para su propia vida, para sí mismo, que puede ser que las vea en esta existencia, muy probablemente, como también lo puede tener en una siguiente vida, en una siguiente existencia, cuando vuelva a este plano. Ajá. Entonces, si son leyes, así como aquí hay un aparato, ¿no?, que es la justicia, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Justicia, el Palacio de Justicia o los jueces, que son los que ejercen las leyes, ¿verdad?, acá en nuestro país. Entonces, algo similar ocurre para poder ejercer esas leyes, porque estamos hablando de que el karma es una ley. ¿Cómo funciona ese aparato, ya hablando en estos niveles, ¿no?, en estos niveles superiores? Sí, de eso hablaron muy
muy ampliamente se puede decir. Por ejemplo, los egipcios, que también fue una cultura que se abocó muchísimo a conocer los misterios de la vida, de la muerte. Y bueno, entonces en el famoso libro de los muertos, donde ellos hacen una narración, obviamente entre el simbolismo, la mitología, pero acercándose o dándonos a entender realmente cuáles son los procesos post-mortem. Entonces ellos hablan de que existe obviamente un tribunal de justicia, existe una modalidad de pesar nuestras acciones, de juzgar nuestras acciones, así como tú decías, a manera de un tribunal. Entonces está, por ejemplo, dentro de esta mitología egipcia, uno de los personajes conocidos como es Anubis, que representa la justicia divina, el señor de la ley, el señor del karma, el juez superior. Entonces Anubis tiene también así una plana, ¿no? unos jueces que acompañan, que serían llamados los jueces del karma. Entonces este tribunal de justicia divina, vamos a llamarlo, obviamente opera desde, diríamos, bajo dos cánones o sobre dos aspectos fundamentales, que es la justicia, pero también de la mano de la misericordia. Hay justicia, pero está acompañado de la misericordia, porque si no estuviese la justicia acompañado de la misericordia, entonces encontraríamos lo que se llamaría una ley ciega, una justicia ciega, donde simplemente pues la persona no tendría ninguna posibilidad de trascender la influencia del karma, donde sencillamente la persona tendría que estar determinada, lo que hablábamos también al inicio, sometida a una especie de fatalidad. Pero lo cierto es que esta sagrada ley divina, esta justicia divina, tiene muy de la mano lo que es la misericordia. Es decir, también está en las posibilidades que una persona modifique su karma. Una persona puede, incluso si por alguna razón, ya poniendo un ejemplo concreto, una enfermedad puede ser resultado de un karma. Una persona se enferma no solamente por los agentes patógenos, bacterias o virus del ambiente, que eso puede ser un porcentaje agentes que por un accidente uno se vaya a enfermar. Se puede dar, obviamente, y hoy en día estamos también todos resguardados para no contagiarnos, por ejemplo, con el famoso coronavirus. Pero, sin embargo, muchas enfermedades que aparentemente por encima pareciera que son el resultado de repente de accidentes, en realidad tienen que ver o están muy ligados con el factor karma. Es más, incluso hay personas que ya nacen, o sea, de su nacimiento ya adolecen de una enfermedad y la tienen que sobrellevar toda una vida. Esa persona, si es consciente o empieza a comprender el proceso, la forma como opera el karma, primeramente no protestaría sobre eso, lo aceptaría y enseguida entonces diría, o sea, la posibilidad de que él pueda cambiar eso está en sus manos. ¿Por qué? Porque si él está enfermo, si él no tiene salud, entonces ¿qué puede hacer para que él tenga salud? Bueno, ahí está el prójimo, la persona, cuánta gente que en este momento puede estar sufriendo también de una enfermedad, adoleciendo. El que ayuda a otros a tener salud, tiene derecho a tener salud. Por eso la Sagrada Escritura dice, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, curar al enfermo, visitar al preso. Estas acciones de la caridad, plasmadas una y otra vez en los textos sagrados como la Biblia, nos invitan justamente a la buena acción, a la caridad, a la recta acción, para que podamos nosotros tener la posibilidad también de ser favorecidos, ayudados, a poder apelar a la misericordia de la justicia divina y cambiar nuestro karma o cambiar nuestro destino, también si lo queremos llamar así. Ajá. Los señores que ejercen este tribunal o que son parte del tribunal divino que nos están mencionando, o estos personajes, ¿qué tipo de personas o qué tipo de personajes, son, ¿no? O sea, cómo, bueno, se desconoce, ¿no? Dentro de esta sociedad, de este mundo, la existencia de este tribunal, ¿no? Se sabe, bueno, de que Dios tiene justicia, ¿no? Pero, bueno, se desconoce que existe un tribunal de la justicia divina.
¿Y cómo está conformado este tribunal? Sí, decíamos que este tribunal está conformado, estamos planteando o pues, transmitiendo lo que incluso está condensado dentro de la mitología egipcia, las tradiciones egipcias antiguas, como también de otras culturas, no solamente de la egipcia, pero es la principal referencia, ¿no? Existen los llamados jueces del karma, está el señor Anubis y sus 42 jueces, como se dice. Y bueno, obviamente este tribunal de justicia, independientemente del nombre que le pongamos, porque es cierto que hay una ley que es la que ve por estos aspectos del karma, obviamente no podemos compararla con la forma en que se procesan las leyes humanas. Es decir, humanamente, pues lo que llamamos justicia, humanamente, bien lo sabemos, es una justicia muy subjetiva incluso, porque qué es justo para algunos y qué es justo para otros. Y entonces en eso humanamente hay mucho, digamos, muchas situaciones, incluso hay inocentes que pueden ser juzgados y hay culpables que nunca recibirán justicia, humanamente hablando. Pero Claro. sin embargo, ante la justicia divina, nada queda suelto. Una persona puede librarse aquí en el mundo humano, puede librarse de las leyes y de los juicios humanos. Es decir, como diría por ahí alguien, sortear, ¿no? Burlarse de la ley, lo puede hacer ante los humanos, se puede burlar. Una persona que traficó, que mató, que hizo alguna perversidad, cometió algún delito y digamos que nunca nadie lo juzgó, no va preso, se escapó, se escondió, qué sé yo, salió libre, entre comillas, o quién sabe, ante un juicio, pues utilizó medios de corrupción para salir liberado del juicio o favorecido en el juicio, siendo culpable realmente. Entonces, ante las leyes humanas puede una persona reírse tal vez, pero ante las leyes divinas, ante la justicia cósmica, ahí ya no es posible. Por eso bien alguien ha dicho que nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe. Claro. Puede ser que entonces no se lo cobre la justicia humana, pero sí se lo va a cobrar la justicia divina. Y si no lo, digamos, ese pago o esa compensación no se da en esta vida, probablemente se dé en la siguiente vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que en esta vida, en esta existencia, mata a alguien? Pues bueno, probablemente aquí sale librado de eso, pero cuando tenga que volver, cuando tenga que regresar, lo que decimos reencarnarse, vuelva a nacer, en esa siguiente vida, ahí la ley del karma, la justicia cósmica, tiene que saldar cuentas, porque es una ley de compensación. Entonces el que mata, digamos, como dice por ahí la frase, el que a hierro mata, a hierro muere. Claro. O también otra frase bíblica, con la misma vara que mides serás medido. Entonces, en esta existencia, y si no es en esta, en las siguientes, la persona tiene que cancelar esa deuda, ¿no? Porque estamos hablando de la acción y consecuencia, el karma. Claro, son acciones y podríamos decir que solo las acciones son las que traen consecuencias. Solo es una acción, o tal vez también tiene que ver cuando uno tiene la oportunidad de hacer algo y no lo hace. Interesante la pregunta, porque el karma se plantea no solamente desde el punto de vista de la acción física, sino incluso también del pensamiento y de lo que decimos, o sea, de la palabra. Quiere decir, ¿por qué? Porque el karma está asociado mucho a la energía que se desprende de cada una de las acciones del individuo, sean físicas, sean mentales, o sea, en pensamiento o de palabra. Quiere decir que también, como tú dices, no solamente nos cobran el karma por lo que se hace, sino también a veces por lo que se piensa, por lo que se dice y por las buenas acciones que pudiéndose hacer no se han hecho. Es decir, también hasta eso se nos cobra. Fíjate tú. Ah, interesante. Inclusive hasta por los pensamientos, entonces. Eso es algo muy, algo desconocido tal vez por todos nosotros, porque en general, cuando se habla de karma, se habla de algo malo, ¿no? Que nos va a pasar. Pero podríamos decir, ¿no? Que hasta los pensamientos que uno tiene puede traer consecuencias, entonces. Claro, obviamente esto ya se entendería de una forma, digamos, de niveles, ¿no? Niveles del karma.
niveles de resultados, porque es diferente la acción de matar el hecho de pensar en matar. Ajá. O sea, obviamente el karma que se produce por el hecho de matar es un karma específico. Claro. Pero bueno, los pensamientos que uno tenga sí genera una consecuencia. Tal vez no es que lo van a matar, no es que va a pagar de esa forma, pero sin embargo, ese pensamiento, que esa energía que desprendemos o se desprende esa energía negativa de un pensamiento negativo, genera una consecuencia. O de otro tipo, de otra índole, en otro nivel, de otro grado, se vamos a llamar, pero igual hay acción y consecuencia. Pero de alguna forma, bueno, cada uno de nosotros recibe lo que merece, ¿no? O una persona se puede quedar esperando necesariamente o tener el anhelo de tener algo y al final pues la vida o el destino no se lo da. ¿Cómo funciona eso? Porque generalmente nosotros anhelamos muchas cosas, ¿no? En la vida. O sea, queremos tener de repente alguna propiedad, medios económicos, y muchas veces pues no recibimos lo que esperamos, ¿no? Más bien encontramos problemas, necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender esto con esto de la ley del karma, ¿no? Sí, de esto es lo que se ha hablado mucho sobre la buena suerte y la mala suerte. Ajá, claro, en ese tema. Sí, como tú dices, muchas personas, puede ser que en los ámbitos económicos, familiares, los ámbitos del amor, etcétera, de la salud y tantas cosas, no les vaya bien, y entonces la persona protesta o dice, ¿por qué será que tengo tanta mala suerte en esto y tal? Sí. Bueno, en realidad tendríamos que nosotros aquí entender de que no existe la casualidad, o sea, no existe eso de la suerte, o buena o mala suerte. No hay casualidades en la vida, nada nos está sucediendo por azar, nada nos sucede así porque sí, sino que todo lo que nos sucede, cómo nos va en la vida, que nos vaya bien o nos vaya mal, todo obedece a una causa. Entonces nosotros hablamos de que no existe casualidad, sino causalidad. Es lo que hoy nos está sucediendo, tenemos que buscar que eso tiene una causa, tiene un origen. Probablemente no estamos obrando correctamente, y aquí entonces no se trata de que Dios nos castiga, ¿no? Mucha gente ve también el karma como algo de que Dios los está castigando, Dios nos está castigando. Claro. No, simplemente es una ley de compensación, ¿sí? Uno puede mejorar su suerte, vamos a llamar así, su suerte, si es que empezamos a obrar de manera correcta, si empezamos a hacer buenas obras por nosotros, por el prójimo, por la vida, etcétera. Entonces la suerte está en nuestras manos. En realidad, el hombre, como decía alguien, el hombre es el arquitecto de su propio destino, y es una gran verdad en ese sentido. Claro, cada uno puede hacer su propio camino, como se dice, ¿no? De alguna forma nosotros podemos cambiar en un momento dado toda nuestra vida si es que nos proponemos, ¿no? Y es un hecho de esto, ¿no? Tú mencionabas algo importante, decías de que nosotros estamos acá en esta vida retornando, estamos regresando, que no es la primera vez, y que obviamente lo que hemos hecho atrás en esas existencias anteriores es lo que ahora también traemos como consecuencia en nuestra vida. O sea, eso significa que lo que estamos viviendo, esa buena o mala suerte, como también muchas veces se menciona, como lo decías, es consecuencia de aquello, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos corroborar que realmente sí hemos tenido existencias anteriores? O sea, de que el ser humano no es la primera vez que tiene esta realidad, ¿no? O sea, no es la primera vez que está aquí. Claro, primeramente una de las cosas que nos ayuda a entender o a explicar la razón del porqué de nuestra vida, de las cosas, es justamente por ahí, por lo menos aceptar la posibilidad de que no es la primera vez que estamos acá, que no es la primera vez que tenemos una expresión de vida, sino que existe realmente esa posibilidad, que lo han conocido culturas antiguas, milenarias, que han hablado de la reencarnación, del retorno, donde de verdad
Esto viene a evidenciarse cuando uno pues, se pregunta y dice, ¿cómo hace Dios para mandar a una persona a nacer en una cuna de oro, en buenas condiciones, y a otro de repente lo hace nacer en condiciones totalmente desfavorables, en la miseria, en la pobreza? ¿Cómo hace Dios para elegir eso, o sea, para determinar eso? ¿Será que Dios tira los dados y bueno, al que le tocó buenos números va a nacer en cuna de oro y al que le tocó malos números pues nace en la miseria? Ajá. ¿Será que Dios juega los dados con la vida de nosotros? Ujú. Y entonces, en realidad, eso, si eso fuera así, estaríamos hablando pues realmente de una especie de tiranía divina, o sea, que Dios fuese un tirano, y eso ciertamente no sucede. Obviamente no podemos concebir una ley superior, una ley cósmica, una inteligencia cósmica divina, no podríamos concebirla de esa manera. Al contrario, concebimos que es todo justicia y toda perfección. Por eso, una persona que nace en cuna de oro es porque probablemente está cosechando lo que sembró en vidas pasadas. Vamos a decir, se lo ha ganado. O sea, y no solamente hablemos del dinero, que nace con salud, que nace con unos padres que lo educan correctamente, que lo ayudan, que tiene pues un ambiente, un lugar donde puede desarrollarse de la mejor manera. Entonces eso es digamos, una consecuencia positiva, favorable, que nació en eso porque se lo ganó, porque en una vida pasada seguramente pues hizo buenas acciones. Entonces uno seguramente le ha pasado alguna vez cuando uno conoce a una persona que se la presentan recientemente y uno siente que ya lo ha conocido como si fuese un viejo amigo de hace mucho tiempo. Ya, claro. Entonces hay una simpatía, ¿no? Muy rápida, una afinidad. Y también está el otro que se estudia incluso como un fenómeno de la psicología, que es el famoso déjà vu, donde nos dice que una persona tiene la sensación de ya haber vivido algo, de ya haber pasado por determinado evento, que dura unos segundos, ¿no? La persona sí tiene esa sensación, esa reminiscencia. Entonces el famoso déjà vu de la psicología tendría que ver, de alguna manera, es una de esos chispazos que nos da a entender de que realmente nosotros no estamos aquí por primera vez, sino que ya venimos realmente de otras vidas, de otras existencias. De otros tiempos. Claro, inclusive eso me hace recordar que hay personajes, que eso se ha documentado, que recuerdan haber estado en otros lugares, recuerdan lugares específicos y los explican o sea, como si hubieran estado ahí mismo, ¿no? O sea, como que recuerdan el lugar como si hubieran estado ahí, pero está a miles de kilómetros, ¿no? Está en otro continente o está en otro país donde nunca ha ido, tal vez, ¿no? Eso sí, hay ciertas documentación de personas que logran recordar aquellas cosas, ¿no? Entonces por ahí podemos decir que nosotros, con eso planteamos entonces que somos seres no solamente humanos, ¿no? Sino que somos ese aspecto espiritual, ¿no? Que es lo que trasciende a través del tiempo, ¿no? Si es así, entonces, Elvis, podemos decir que cada vez que estamos en esta existencia es un aprendizaje. Y si no aprendemos algo, o sea, se vuelve a repetir es como ir a la escuela, ¿no? Como uno viene, estudia un año, pero si ese año no lo aprende bien, tiene que repetirlo. La vida se da de esa forma, tal vez, ¿no? Sí, efectivamente. La vida es comparada como una gran escuela, donde, como tú dices, pasamos por diferentes materias, lecciones, grados. Y bueno, entonces imagínate una vida que nos dura ¿cuántos años vive una persona actualmente? 60, 70, 80 años, tal vez, ¿no? Sí. Un poco más, un poco menos. Y una vida, ciertamente, una existencia, los 70, 80 años que pueda vivir alguien, realmente no es nada, o es ínfimo, es realmente tan poco para aprender todo lo que necesitamos aprender de esta vida. Por eso que es necesario, como tú dices, volver, regresar, retornar una y otra vez para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo esta escuela, esta formación
y que es pues obviamente un número incontable, ilimitado de vidas y vidas que la persona va sucediendo. Sin embargo, obviamente diríamos, las doctrinas tradicionales como la budista, la hindú, nos hablan también de procesos de evolución, de involución, de cierta cantidad de vidas como ciclos. Y bueno, eso seguramente será materia de otros temas en tu programa LEV o en los cursos que se dictan para las personas que estén interesadas. Sí, pero lo cierto es que precisamente nosotros estamos en ese constante ir y venir. Mientras no aprendamos la materia, como tú decías, mientras no trascendamos o no logremos trascender el karma y las leyes mecánicas que nos rigen, no vamos a poder liberarnos de esto. El karma, hay que entenderlo así, es uno de los mecanismos que de alguna u otra manera buscan también ayudar a la persona a darse cuenta, a reconocer sus acciones, a reconocer que debe modificar ciertas conductas. Es para eso que se aplica el karma. No es un castigo misericordioso o fatalista, no, sino que realmente busca es ayudarnos. Pero es necesario que la persona, repetimos, despierta eso, ¿no? Se dé cuenta, sea consciente de este proceso. Ajá. Entonces, todos nosotros tenemos la posibilidad de poder cambiar nuestro destino si vamos conociendo estas leyes, ¿no? Lo que yo voy entendiendo es así como si nosotros tuviéramos una deuda con el banco, o bueno, con alguien, ¿no? Y que tenemos que ir pagándola, y la vida nos da la oportunidad de ir pagando todo eso. Así es lo que vamos entendiendo con tu explicación, Elvis. Sí, lo podemos comparar. Obviamente el karma es como hacerse una deuda, exactamente. Estas deudas, como generalmente el ser humano, vamos a decir, está obrando negativamente, está generando entonces unas deudas que las tenemos que cancelar, porque la ley del karma es una ley de compensación, y tarde o temprano tenemos que saldar cuentas. Eso es digamos, pues algo inevitable. Y bueno, una de las maneras que estábamos hablando es que si la persona, siendo consciente de esto, podría entonces ayudarse a pagar ese karma, ayudarse a saldar esas deudas a través de las buenas obras. Entonces esto le ayudaría a salir mucho más rápido de esas deudas que tiene. Claro. Pues digamos, tal igual como uno tiene una deuda con una entidad financiera, pues bueno, hay modalidades de pago, dicen por ahí, entonces uno puede pagarlo en cuotas pequeñas, o de repente recibe un financiamiento para pagar esa deuda, qué sé yo. Ajá. Entonces algo así podríamos compararlo, que es posible, incluso el karma, negociarlo también. Hay forma como ir pagando esto, ¿verdad? Elvis, ¿hay diferentes tipos de karma o es uno solo? ¿Cómo se puede entender el karma a razón de somos miles de personas y cada uno es un mundo? Entonces, ¿cómo podemos entender esto así? Claro, obviamente siempre se habla del karma desde el punto de vista individual, que es, diríamos, pues el factor básico, ¿no? Es la base de todo, pero sin embargo también se habla de karmas colectivos, de karmas que agrupan o reúnen ya una cantidad de personas. Hablemos, por ejemplo, una familia. Se puede entre una familia estar operando también un karma a ese nivel, lo que se llamaría pues un karma familiar. Uh-huh. Por eso que tampoco no es casual que una persona viene a nacer en una familia determinada y entre esa familia a vivir determinadas situaciones y circunstancias que la tienen que vivir como familia, como un grupo. Igual si lo seguimos llevando más, encontramos un karma a nivel de un país, por ejemplo. Uh-huh. Un karma nacional, podríamos llamarle así. Y entonces son cosas que, por ejemplo, tiene que vivir un país, a veces desgracias, situaciones, o también, si es el lado positivo, el momento de bonanza económica, donde ese país tiene cosas muy, muy a su favor. Entonces también se habla de un karma colectivo o nacional, y también podríamos hablar del karma mundial. Entonces aquí se habla ya de lo que en conjunto se produce, todo lo que la humanidad ha hecho en el tiempo, en la historia,
con el planeta, contra sí mismo, con sus semejantes. Entonces, de alguna forma también hay una especie de karma mundial. Ajá. Bueno, muchas de las cosas que estamos viviendo ahora tal vez tengan que ver con ese karma mundial. O sea, la consecuencia por las cosas que todos como civilización, como humanidad de este planeta hemos hecho en un pasado y que ahora tenemos que estar saldando cuentas. Claro. Probablemente ya estemos saldando cuentas. Claro. Entonces, existe un tipo de karma, claro que sí. Claro, o sea, lo que vivimos ahora, esta pandemia, podemos decir que es un karma mundial, ¿no? Es un karma para todos. Claro, que ya nos involucra a todos. Incluso uno dirá, pero ¿yo qué hice? Yo no hice nada, yo no tengo que ver acá. Bueno, lo cierto es que todos de alguna u otra manera, directa o indirectamente, hemos participado en ciertas acciones como humanidad en general. Y entonces también estamos envueltos y que queriéndolo o no queriéndolo, pues tenemos que también asumir esa parte, aunque sea mínima, pero tenemos que asumir esa parte de responsabilidad. Claro, se vuelve ya una responsabilidad individual. Bueno, en sí, el planeta viene a ser nuestra casa para todos, ¿verdad? Y de alguna forma, acciones que hagamos en el planeta, por ejemplo, ¿no? Las consecuencias que vemos en la naturaleza son acciones de todos. A veces uno no le toma en cuenta, pero el hecho de botar una basurita en la calle está contaminando el ambiente. Inclusive podemos nosotros hacer ruido, hacemos una contaminación ambiental, estamos produciendo de alguna forma contaminación, ¿no? Y así podríamos ver a otras escalas, ¿no? Como es esto de estas enfermedades. Tú bien decías hace un momento que la situación de la vida que estamos viviendo son consecuencias de todos los actos de toda la humanidad. Entonces, si es así, entonces si cambiamos de actitud, tendremos que cambiar todo, ¿no? O para poder solucionar todas estas cosas. Claro, obviamente aquí tendríamos que apelar a un cambio, como tú dices, de actitud, un cambio en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, porque no puede haber cambio de actitud si uno sigue pensando de la misma manera que siempre ha pensado. Por eso la cultura gnóstica invita a las personas a que podamos hacer una reestructuración, obviamente de ese libre albedrío, de esa espontaneidad de cada uno de nosotros, pero que hagamos una reestructuración en nuestros patrones psicológicos, en nuestros conceptos, en nuestras ideas, paradigmas que tenemos sobre la vida, sobre cómo se llevan las cosas. Realmente necesitamos despertar a una realidad que no nos la han enseñado ni nos la han mostrado en la escuela ni en la universidad, ni siquiera pues en los ambientes académicos más elevados. Lamentablemente estas cosas no se enseñan, no se dicen. Nosotros prácticamente solo estamos sometidos a una educación de ciertas reglas básicas, fórmulas, teorías, que realmente solo nos ayudan a sobrevivir o a ganarnos el sustento a través de un oficio o una profesión, que es válido, obviamente lo necesitamos, pero no se nos ha enseñado realmente a vivir, a llevar realmente una vida que nos logre, que nos ayude a lograr el propósito verdadero de la existencia, que es entre tantas cosas, por ejemplo, ser felices. Uh-huh. No se nos ha enseñado a ser felices o cómo alcanzar la verdadera felicidad. Y eso pues es lo que de alguna manera la gnosis, la cultura gnóstica, invita y propone. Lamentablemente estamos viviendo una vida muy, pero muy mecánica, ¿no? Nos han enseñado de repente a obedecer o a ser disciplinados, pero no a tomar conciencia de la vida misma. Por eso vivimos de esta manera, ¿no? Así, buscando placer, buscando lo que es este mundo, pero no buscamos la realidad que somos, ¿no? Por eso lo que plantea sobre la felicidad, nos han enseñado que la felicidad es algo de este mundo, ¿no? Algo material, algo de repente sensaciones de esta vida, pero viéndolo más analíticamente y profundamente, la felicidad tiene que ver con algo más interno, ¿no? Algo más espiritual en el ser humano.
Una pregunta que te quería hacer también sobre lo que estabas mencionando hace un momento, sobre, por ejemplo, la familia. Y alrededor de todo esto, lo que es la familia, el lugar donde uno vive. Y bueno, tú mencionabas, ¿no?, que el karma determinaba todas esas cosas. Entonces, una familia se puede dar por karma, o como tú también hablabas un momento sobre el dharma, o por dharma, ¿no? Se puede dar así, ¿verdad? Por karma o por dharma. Claro, todo tiene, decíamos, una razón, todo tiene una causa, un motivo, y obviamente nacer en una familia determinada, en una familia con ciertas condiciones, no solamente económicas, también a veces condiciones de valores, de ser una familia pues que diríamos por lo menos le da, ¿no?, un favorecimiento a que una persona pues pueda crecer de una forma positiva. Entonces dice por ahí que bueno, entonces en una familia de personas con una buena cultura, con buenos modales, con virtudes, pues recibirá también a una esencia, como la llamamos nosotros, o al alma, una persona que tenga esa afinidad. O sea, no es casual, ¿no?, que entonces viene a nacer alguien también dentro de esa familia, porque va a ser ayudado. Muchas veces un artista también nace en una familia de artistas. Claro. Y aquí viene el concepto de la genética, ¿no? Uh-huh. Y que la genética se puede estudiar desde el punto de vista, bueno, biológico. Hay un estudio sobre eso, pero también esa genética está ligada al aspecto karma. Entonces, realmente hay mucha relación. Entonces, no es casual que uno nazca en una familia con ciertas aptitudes, virtudes, condiciones, en el lado positivo, pero también se puede dar a veces en lo negativo, ¿ves? Pero ya dependería, pues, de cuál es el karma que esa persona trae, o el dharma, como tú decías. Claro, todo diríamos, se basa en esas leyes, ¿no?, de la forma como uno se ha comportado antes, y las enfermedades también, ¿verdad? Porque, o en el caso, por ejemplo, algo un poco más extremo, ¿no? Hay personas que no llegan a nacer, o bueno, seres que no llegan a nacer, que no llegan a ese punto del nacimiento, y hay otros que, bueno, en los primeros años de vida también pierden la vida. ¿En estas cosas también está verificándose el karma? Sí, justamente muchas de las situaciones o enfermedades, como tú citabas, están ligadas al karma. Y obviamente una persona va a nacer en una familia, vamos al caso, ¿no? Se habla de la genética, cómo influye la genética, y dice, toda la familia sufren, por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo que puede ser un problema del corazón, ¿no? Problema del corazón, sí. Siempre aparece, entonces el papá, los hijos, los nietos, hay toda una cadena. Bueno, entonces la persona que nace en esa familia, no es casual que haya venido de una familia donde de repente pues tiene una situación con el tema de ese órgano, del corazón, y nace ahí para que se cumpla un karma que, bueno, esa persona tiene que sobrellevar una situación de ese tipo, ¿no?, de su salud, una enfermedad que la va a tener que llevar quizás de por vida, y nace ahí porque necesita esa genética, necesita ese vehículo para poder entonces, para que se pueda ejecutar el karma, y lo mandan a nacer en esa familia. Igualmente, así muchas enfermedades. Está también lo que tú decías, ¿no?, una persona que tal vez no, caso que prematuramente tenga que morir, también es resultado del karma. Hay tipos y tipos de karma y asociados a determinadas acciones, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, el SIDA o enfermedades terminales tienen causas que son, bueno, digamos, por ciertas acciones, tal vez ni siquiera de esta vida, porque la persona puede decir, yo en esta vida no he hecho nada malo. Me he portado bien. Me he portado bien. ¿Y por qué, sin embargo, estoy sufriendo esta enfermedad y puede ser una enfermedad terminal? Bueno, entonces aquí esto tiene su explicación en el karma. La vida pasada, en la vida anterior, alguna mala acción lo llevó a que ahora pues tenga que pasar en esa situación. Pero volvemos a decir, lo interesante de esto es que si lo entendemos, lo conocemos,
está en nuestras manos, porque tenemos esa posibilidad de trascenderlo, o sea, de superarlo. Una persona puede salir adelante de sus enfermedades, lo puede ciertamente hacer, y de eso Claro. hay muchos casos que se han presentado, que se han escuchado. Sí. Es lo que normalmente las personas hablan de milagro, ¿no? Sí, Dices, es un milagro, me curé. Pero sí. bueno, tengamos en cuenta que ese milagro, ese llamado milagro, es justamente el resultado de la misericordia y también el resultado de que ese karma se nos ha canjeado. O sea, hemos canjeado el karma de alguna forma, tal vez alguna acción, sea que lo hicimos queriéndolo, consciente o no, pero alguna acción dio como resultado aquello. La misericordia divina es muy grande y nos permite salir adelante de estas situaciones. Ajá. Tú mencionabas también que hay formas como podríamos nosotros ir negociando nuestro karma, ¿no? Ahora nos estás mencionando que ciertas acciones, pero cómo nosotros podríamos tener esa conciencia, ¿no? Para poder, o cómo podríamos ir ya siendo conscientes para poder a lograr negociar el karma. Sí, bueno, de esto volvemos a tomar en cuenta frases, máximas que están escritas, plasmadas en los textos sagrados, antiguos, donde siempre se nos ha dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo nos dice, amados los unos a los otros, ¿no? Como yo los he amado, hablándonos del amor al prójimo. Cuando se nos ha dicho, pues, lo que uno haga por los demás, se lo está haciendo uno mismo. El bien o el mal que uno haga a los otros, a sí mismo se lo está haciendo. Uh-huh. Cuando empezamos a comprender de que los demás, cuando uno dice esa persona, fulano, sultano, el prójimo, cuando empezamos a comprender que el prójimo de alguna u otra manera está relacionado con nosotros, que ese prójimo soy yo mismo, cuando rompo esa barrera de la separación, cuando empiezo a comprender que entre esa persona y mi persona realmente solamente nos separa un espacio, pero que al final todos somos, digamos, uno solo, una sola unidad, entonces ahí logramos cumplir eso de que lo que hacemos por los demás no lo hacemos por nosotros. De manera que todo lo que uno haga por el bien ajeno, por su salud, por su economía, porque sea feliz, porque aprenda, porque salga de una situación, la que sea, cuando uno hace algo por la felicidad del otro, cuando uno hace algo por el bien ajeno, sepa que lo está haciendo por sí mismo. Y ahí es donde empieza esa posibilidad de negociar o de, digamos, pagar el karma que tenemos, esa deuda que hemos generado, la podemos cancelar ayudando al prójimo, sirviéndolo. Y bueno, de eso hay muchas obras de caridad. Un ejemplo tan concreto que podríamos citar a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ajá. Que era una mujer que, imagínense, lo daba todo por ayudar al prójimo, sin tener miedo o alguna, diríamos, algún temor de que vaya a contagiarse, por ejemplo, cuando ella limpiaba, bañaba a los leprosos. Y sin embargo ella no sufrió, no padeció de aquello, no se contagió de la lepra. ¿Por qué? Porque ella lo hacía de una forma realmente desinteresada, por amor. Y esos son los ejemplos de la caridad que podemos seguir, ¿no? Tal vez en mayor o menor grado, pero estamos invitados a seguir esos pasos. ¿Todos los karmas se pueden negociar? Bueno, dentro de los conocimientos, vamos a decir, profundos, esotéricos, se habla que hay tipos de karma y algunos tipos de karma no son negociables. Estos son, bueno, algunos así, bueno, exclusivamente casos, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras, por ejemplo, que todos los pecados serán perdonados, dice, menos uno, el pecado o los pecados contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Bueno, habrá su momento también de hablarlo, Aleph, en un programa o en los cursos. Claro. Pero los invitamos a los amigos que indaguen, que investiguen un poco sobre eso. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo?
Entonces, hay determinadas faltas o acciones que inevitablemente tienen que cancelarse en medio, digamos, de la compensación. Es decir, muchas veces con el dolor, ¿no? A través del dolor, de ese proceder del karma, entonces nosotros somos liberados. Pero son, bueno, algunos casos muy, muy puntuales, ¿sí? ¿Es necesario la existencia del dolor en la vida para de alguna forma avanzar espiritualmente? Sí, el dolor es un factor inherente a la vida. Eso lo han también estudiado y conocido muchísimo, repetimos, las tradiciones orientales. Y nos hablan pues de que precisamente el dolor es inmerso a la vida. Uno nace llorando y el día que se muere prácticamente también en sufrimiento, en dolor. Entonces la vida de una persona de la cuna a la tumba es prácticamente una vida de sufrimiento, en el sentido de que estar sometido a las leyes biológicas, físicas, de la sociedad y del entorno, no son muy fáciles de llevar. Entonces el dolor está siempre presente. Y si a esto pues sumamos o hablamos del karma, que es lo que uno tiene que saldar cuentas con la ley, entonces ese dolor a veces se hace más intenso todavía. Pero nosotros podemos trascender ese dolor. El karma, por eso se ha dicho, que es una medicina para nuestra propia alma. Y como toda medicina, es dolorosa o es amarga. Normalmente las mejores medicinas, dicen, son las que son más amargas. Bueno, igualmente, el dolor, como vehículo del karma, opera para que nosotros podamos aprender, para que saquemos la lección, para que nos hagamos conscientes. Ese dolor que uno vive cuando sufre por alguna situación, ese dolor produce en nosotros que nuestra conciencia entre en un choque, ¿no? Viene un shock de la conciencia. Y entonces dice, pero ¿por qué tengo que pasar todo esto? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Entonces viene un momento de dolor, pero a la vez de despertar. Si nosotros aprovechamos ese momento, entonces vamos a sobrellevar de una mejor manera ese dolor y ese sufrimiento. Y vamos a ir por encima del dolor y lo vamos a trascender. Eso es posible. Es posible poder trascender todo esto. Y claro, o sea, dice un dicho que todo se aprende por ciencia o por experiencia. Y todo lo que se aprende por experiencia siempre es doloroso, ¿verdad? Porque las experiencias traen consecuencias también poco negativas cuando uno va aprendiendo. Bueno, entonces el karma, ya estamos entendiendo, tiene ciertas acciones en nosotros, de influencia en todo lo que nosotros vivimos, cuando nacemos, con las personas con quien vivimos, inclusive el lugar y hasta todas las cosas alrededor de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida, está directamente relacionado el karma. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos viviendo el día a día y no tenemos consecuencias, no tenemos conciencia de lo que hacemos y morimos siendo así inconscientes? En la próxima existencia, ¿esto se acumula? ¿Se va acumulando el karma? ¿O hay forma como ir así liberándonos? ¿O simplemente se acumula? Claro, uno puede, como decíamos en una parte del programa, uno puede creer de que se ha librado de la justicia humana, y puede ser que realmente se haya librado de ciertas penas, ¿no?, de la justicia aquí. Pero sin embargo uno tiene que cancelar esas deudas, y tal vez no lo haga en esta vida, sino en un futuro retorno, cuando regrese, cuando vuelva a nacer. Ahí es donde va a tener que saldar esas cuentas. Hay gente que, por ejemplo, dice que trabaja de sol a sol y no prospera económicamente. Bueno, probablemente en una vida pasada, en una vida anterior, fue una persona que explotaba a otras personas, un explotador, y no les pagaba o no les remuneraba de manera correcta, justa. Bueno, entonces esa acción de haber sido injusto y haber explotado a los demás, hoy probablemente en esa vida, en esa siguiente vida, nace la persona y nace en una situación
donde pues entonces se ve así, que trabaja duro, muchísimo, hace todo por salir adelante, pero no prospera, no puede salir de eso. Entonces ahí se está ejecutando el karma, ahí se está plasmando el karma, que es la consecuencia de una acción que se hizo en la vida pasada. Por eso decíamos, si no es en esta, es en la otra. Pero nadie se va de aquí sin pagar lo que debe. Eso es una gran verdad. Nadie se va sin pagar sus deudas, ¿no? Así es. Cada uno de nosotros tiene que ir... bueno, ya estamos entendiendo que debemos ir tomando conciencia de lo que es la vida y la razón de nuestra propia existencia prácticamente, porque no es al azar las cosas que nos ocurren, tienen razón de ser, pero hay que estar atentos, ¿no? Porque si no la dejamos pasar nuestra vida y vivimos pues las consecuencias negativas de eso, ¿no? De habernos quedado embelecidos por lo que el mundo nos da. El mundo nos da una oportunidad, o la vida nos da una oportunidad para que nosotros podamos ir creciendo, desarrollándonos. Y bueno, estos temas que estamos realizando en el programa, el Saber Vivir, están dirigidos para que todos ustedes, amigos radioyentes, y que nos ven también a través de las redes sociales, pues conozcan un poco más de tanto de la cultura gnóstica, del conocimiento gnóstico que estamos nosotros entregando a través de estos medios, y puedan a través de eso, a través del conocimiento, ir mejorando, creciendo, desarrollándose como seres humanos en esta vida. Nosotros estamos realizando los cursos, vamos a realizar ahora ya la próxima semana, este 7 de julio, tenemos un nuevo inicio de curso que se va a hacer a través de las redes sociales, se va a publicitar esto, se está publicitando ya. Nos pueden visitar para que puedan participar del curso en el Facebook de Gnosis Perú, que es Gnosis Perú, así tal cual. Y también nos pueden llamar a la central telefónica, que es el 705-5522, para que se puedan inscribir. El 7 de julio comenzamos, este 7. Y también nos pueden buscar en la página web, que es www.gnosis Perú. Estamos realizando estos cursos vía online, que son libres, son gratuitos. Y bueno, lo que buscamos, la cultura gnóstica lo que busca es difundir lo que aquí estamos enseñando, que es una cultura de vida. Elvis, ¿alguna otra cosa que tal vez quieras ir agregando para ya estamos culminando el programa del día de hoy? Bueno, simplemente en conclusión, quisiéramos expresar a nuestros amigos que han estado pendientes del programa de hoy día, que veamos que el karma no implica, no tenemos que tomarlo como un aspecto fatal, como un determinismo, así como alguien dice, no, es que así soy yo y así seré siempre. Es una forma de expresar un determinismo. Y algunos también han llegado a decir, con este conocimiento del karma, a decir, no, este es mi karma y no puedo hacer nada porque es mi karma y ¿qué puedo hacer? No, nosotros tenemos que ver que el karma es una ley, es cierto, es una ley mecánica, ella opera dentro pues, de las leyes universales, pero no es determinante, sino que nosotros tenemos, ante todo, en nuestras manos, eso que se llama el libre albedrío. Podemos nosotros estar más allá incluso del karma, podemos trascender el karma, trascendemos la herencia, trascendemos la educación, podemos, todo tipo de influencia puede ser trascendido, porque no nos han de determinar. Es el ser humano, es uno mismo quien determina lo que quiere hacer para su vida, para su futuro, para su destino. Nosotros, por la acción consciente de nuestro libre albedrío, pero tiene que ser consciente porque si no uno se puede estar autoengañando. La verdadera libertad, la verdadera ejecución del libre albedrío está en función del despertar de nuestra conciencia. Uh-huh. Y bueno, entonces para eso, como ha dicho Ale, están los cursos que se está invitando para ayudar o contribuir en ese propósito. Es necesario pues, que despertamos conciencia entonces. Exacto. Porque no nos vamos a dar cuenta, ¿no? La conciencia es la que nos va a dar la guía, la orientación, digamos, como como una luz que nos va guiando en esta oscuridad que vivimos. Correctamente, así es. Esa es la guía
la que nos va a permitir distinguir entre lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, hacer ese discernimiento, lo hacemos a través de la conciencia activa, despierta. Así que, bueno, amigos, simplemente invitarlos a estos motivos de la reflexión. Y quisiera, mencionarles una frase que también es muy interesante, ya que hoy hemos hablado del karma, que es una temática que viene desde el Oriente, de esa cultura tradicional de la India, de los Vedas. En el Mahabharata hay unas frases que dicen: ¿qué es lo que más asombra del mundo? Es como una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más asombra del mundo? Y entonces continúa diciendo la frase: lo que más asombra del mundo es que viendo cómo mueren a diario incontables personas, nos sigamos comportando como si fuésemos inmortales. Que viendo cómo mueren a diario incontables personas, nos sigamos comportando como si fuésemos inmortales. Un texto del Mahabharata que nos invita también a una gran reflexión. Así que, bueno, de nuestra parte, muchas gracias, Alej, muchas gracias a todo tu público, a todos tus seguidores a través de las redes, de los medios de este canal, y estaremos siempre a gusto para compartir en cualquier otro momento. También te damos las gracias, Elvis, por estar con nosotros, participando del programa Saber Vivir, que lo que busca es, a través de estos medios que tenemos, ya sea la radio, los medios electrónicos que existen, llegar a sus hogares de todos nosotros, de todos los radioyentes, de todos nuestros amigos que nos siguen, a través de las redes sociales también, para que conozcan un poquito más lo que es la cultura gnóstica. Yo también te doy las gracias, Elvis, por estar con nosotros en este programa, en el programa Sobrevivir, y ya te estaremos invitando en una próxima ocasión para seguir dialogando sobre estos temas que son muy interesantes, para que cada uno de nosotros podamos ir aprendiendo y creciendo más. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión, Elvis, y también a todos ustedes, amigos, nos estaremos conectando por este medio también. Hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir, programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.